Hola, muy buenas tardes, somos el equipo 3 y nosotros les vamos a compartir las aportaciones de John Stuart Mill en la economía en el siglo XIX. John Stuart Mill fue un filósofo, economista y político escocés defensor del utilitarismo, enfocado en la calidad, la libertad, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de personas. John Stuart Mill nació en Londres el 20 de mayo de 1806. Su padre fue el economista y filósofo James Mill, quien sometió a su hijo a un riguroso y exigente método de estudio que incluía la lectura de clásicos de la economía, política, filosofía y derecho a muy temprana edad. Mill hijo no tenía tiempo libre y su padre le obligaba a dar cuenta de sus avances sin darle respiro para que jugara con otros niños ni para el descanso o vacaciones. A los 14 años, Mill parte a estudiar a Francia, filosofía, economía y derecho. Empieza a crear obras originales. A los 20 años sufre una crisis depresiva, probablemente resultado de la exigencia que su padre le sometía. Tras varios años consigue recuperarse, abriéndose a otras fuentes intelectuales, más alejadas de las ideas de su padre. En particular, se interesa por las ideas del positivismo, socialismo y el romanticismo. En 1830 conoció a Harriet Taylor, filósofa y feminista con quien se casó 21 años después, cuando ella enviudó. De acuerdo al mismo Mill, Taylor fue una parte importante de su inspiración. John Stuart Mill trabajó en la Oficina de Inspección de las Indias Orientales hasta la disolución de la compañía en 1858. Desde 1865 y durante 3 años fue miembro del Parlamento británico por el Partido Liberal. Allí defendió medidas a favor de las clases menos privilegiadas, la igualdad de derechos de la mujer y propuso reformas al sistema electoral, entre otros aportes. Mill muere en Francia el 8 de mayo de 1873. Sus principales ideas de John Stuart Mill: positivismo y empirismo. El conocimiento se deriva de la experiencia, por lo que necesariamente es limitado. No podemos observar todo, solo una parte y sacar conclusiones. Libertad y principio del daño. Todos los individuos deben de ser libres de tomar las acciones que consideran pertinentes, siempre y cuando no impongan daño sobre otros. Libertad de expresión. La libertad de expresar y discutir ideas es una condición necesaria para el progreso social. Aunque las ideas de otros no nos gusten, el debate ayuda a las personas a reconocer los fallos de sus ideas, a abrirse a otros puntos de vista y a reforzar el adecuado razonamiento. Democracia con respeto a las minorías. Las sociedades deben crear mecanismos para limitar el poder de los gobernantes que solo buscan su propio beneficio. Asimismo, se debe proteger a las minorías de la tiranía de la mayoría, en donde se imponen ideas solo por el número, pero sin respeto a grupos minoristas. No a la esclavitud. Renegó de las ideas que supuestamente justificaban la esclavitud, por asumir una inferioridad genética e intelectual. Feminismo. El sometimiento de la mujer constituye un modelo social obsoleto, basado en prejuicios y que afectan gravemente el progreso social. Propiedad pública de los recursos naturales. El progreso económico no debe ser a costa de la sobreexplotación y posible extinción de los recursos naturales. Utilitarismo. Se trata del principio de actuar con el fin de conseguir la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles, dentro de algunos límites como el respeto a minorías. Mill distinguió su concepto de utilidad basándose en la calidad del sentimiento de satisfacción intelectual y moral es superior al físico, en vez de la cantidad, como habían propuesto autores anteriores como Jeremy Bentham. Contribución a la economía de John Stuart Mill. Stuart Mill fue un representante de la Escuela Económica Clásica. En 1848 publicó Principios de la Economía, la que sería una de sus principales obras en el campo de la economía. Entre sus análisis, Mill investigó el proceso de formación de los salarios, el valor de los bienes basándose en su utilidad y la relación de intercambio. Mill también expuso la idea de un estacionamiento del capitalismo por la reducción progresiva de los beneficios y propuso diversas medidas para la mejora de la distribución de los ingresos en la sociedad. Hablemos de las teorías de John Stuart Mill, pero antes de ver sus ideas, hagamos un brevísimo repaso sobre el contexto social en que escribió su obra. Fue un contexto social de transición hacia la economía del mercado, hacia la consolidación de la economía capitalista, en donde hay una enorme disputa por el poder y esa disputa es principalmente por la distribución de las ganancias. Es también un periodo de afirmación de la economía clásica. Podríamos decir que fue el triunfo del capital y la supremacía de ciencia económica. Se consolidaron en este periodo
las ideas liberales. En este contexto, publica su obra en 1848, Los principios de la economía política. Tomó ideas de la doctrina de David Ricardo, encumbró y incorporó nuevas ideas que construyó durante el segundo cuarto del siglo XIX. ¿En qué consiste la demanda recíproca? John se dedicó sobre todo a definir los factores o fuerzas que determinan la relación real de cambio entre países, considerando cuánto produce cierta cantidad de trabajo en lugar de cuántos días de trabajo se necesita para producir cierta cantidad de cada producto. De esta forma establece el principio de la demanda recíproca, que significa que la relación real de intercambio estará determinada por la fuerza de la demanda de cada país por los productos del otro establecimiento. De este modo, la relación de libre cambio entre países. ¿Cómo surgió la teoría de la demanda recíproca? John Stuart Mill desarrolló la teoría sobre el trabajo de David Ricardo, construyendo así su propia teoría del comercio internacional, titulada Teoría de la demanda recíproca o el intercambio provechoso. Ahora continuaremos con la pregunta: ¿por qué surgió la teoría de la demanda recíproca? Bueno, pues, en su teoría, Mill quiso demostrar que el índice real de las mercancías que se intercambian depende de la extensión y la elasticidad de la demanda de cada país. Esto para el producto del otro país, o de la demanda recíproca en este caso. Asimismo, para este economista inglés, el intercambio comercial entre dos socios es el resultado de los gustos y situaciones económicas de los consumidores de cada uno de ellos, por lo que los productos y sus cantidades que cada país necesita importar de otro país se equilibra con las exportaciones que el uno envía al otro. Esto como si fuera un intercambio de exportaciones, casi a la misma cantidad. Esto ya que los países pagan sus compras internacionales, en este caso importaciones, con las ventas, o sea, las exportaciones que realizan, lo que refiere que el costo real de las importaciones de un país está compuesto por el valor de la producción de las mercancías que exporta para poder importar. Sus principales aportes estuvieron en la teoría del comercio internacional en el análisis de la oferta y la demanda. Uno de los principales aportes fue la idea de separar las leyes de la producción de las leyes de la distribución de la riqueza. Mill afirmó que la producción obedece a las leyes naturales, pero que la distribución de la riqueza es obra del ser humano y que por tanto se puede modificar de manera más equitativa. El precio de un producto o un bien, una bicicleta o una manzana, dependen del costo de los factores de producción. ¿Cuánto cuesta el tiempo de trabajo? ¿Cuánto cuesta la inversión del capital? ¿Cuánto cuesta la tierra? A ello, además hay que agregar la ganancia para la economía clásica. La distribución de la ganancia estaba sujeta a leyes que eran inmutables, naturales. Estas leyes inmutables, por supuesto, se inclinaban a ser economía liberal y capitalista. Disminuía las ganancias del terrateniente y condenaba al trabajador o a la trabajadora a la subsistencia. Mill planteó que las leyes de la distribución son hechas por el ser humano y que en ese sentido se puede intervenir para mejorar la ganancia personal en todos los estratos sociales, no solamente en uno de ellos. Mill, en ese sentido, abrió una ventana para la intervención del Estado. Reconoció que la ausencia de intervención del Estado no genera necesariamente la máxima libertad, pues hay otras muchas limitaciones de la libertad que solo la legislación o el Estado pueden eliminar. Al igual que David Ricardo, criticó mucho a los terratenientes. Se animó a decir que los terratenientes se enriquecieron sin trabajar, sin arriesgar y sin ahorrar, que no tenían derecho a recibir riquezas. Propuso marketing, además creó impuestos al crecimiento de la red. Creía en las jornadas laborales
debían ser menores y estuvo a favor de la sindicalización de los trabajadores y las trabajadoras. Pero veamos tan solo dos ideas económicas de este autor. Su obra, por supuesto, es mucho más amplia. Ahora, repasemos tan solo dos elementos de su propuesta en materia económica: la teoría del valor y su teoría del comercio internacional. Impulsamos con su teoría del valor el precio. Además, Mill decía, o de un bien o de un objeto dependen dos situaciones, de que ese objeto pueda servir para algo, es decir, su utilidad, y el segundo elemento de su capacidad para satisfacer una necesidad. En ese contexto, Mill distingue tres tipos diferentes de mercancías: aquellas cuya oferta era absolutamente limitada. Por ejemplo, hay bienes cuyo valor está determinado por su escasez, por lo difícil que resulta acceder a ellos, como un diamante, un disco firmado por alguien famoso o un cuadro de Van Gogh. El segundo grupo de bienes, objetos o mercancías son aquellas cuya oferta podría crecer indefinidamente sin aumentar los costos de producción. En esto, decía Stuart Mill, estaban ubicados los bienes industriales que tienen costos decrecientes. Y hay un tercer grupo de bienes o de mercancías cuya oferta es susceptible de aumentar indefinidamente, pero aumentan los costos. Esa es la situación del resto de los bienes, como por ejemplo los bienes agrícolas, que tienen costos crecientes. Una vez hecha esta distinción entre los tipos de mercancía y su precio, Stuart Mill dijo que el valor era un término relativo. El valor de un objeto o de una cosa significa alguna cantidad de otra cosa o de otras cosas en general por las cuales se intercambia. Esto se traduce en que los valores en todas las cosas no pueden bajar o subir de manera simultánea. Así que este autor señaló que el principal elemento componente del costo de producir un objeto es el trabajo, lo que cuesta producir una cosa, una mercancía o un objeto al productor. Es el trabajo que se gasta haciendo lo mismo, haciendo la mercancía. Y en materia de comercio internacional, recordemos que la teoría de David Ricardo estaba basada en el costo relativo de producir un bien, es decir, cuánta cantidad de tiempo cuesta producir un determinado bien. Para esto, la teoría de Ricardo estaba basada en la oferta. Mill se apartó de los dos clásicos que apostaron a las ventajas absolutas como Adam Smith o a las ventajas comparativas como David Ricardo, que fueron teorías basadas en la oferta. Mill, en lugar de estudiar la oferta, se concentró en la demanda. Él afirmó que el precio de un bien o producto en el ámbito internacional es el resultado de dos factores. 1. El costo de producir un bien, es decir, la cantidad de trabajo que requiere para elaborarse, y el segundo es la fuerza de interacción de la demanda recíproca. Esto quiere decir que cuanto mayor fuera la solicitud de bienes que exportaba un país en relación con su demanda de importaciones, mayores ganancias obtendría este país de comercio libre entre las naciones. En otras palabras, cuando los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que precisan para que el total de sus exportaciones puedan pagar el total de importaciones. Ahora hagamos un recuento de las obras y aportaciones de John Stuart Mill. Nació en Londres el 20 de mayo de 1806. En el año 1843 publicó su primer libro, Un sistema de lógica. Para el año 1844 creó ensayos sobre algunas cuestiones disputadas en economía política. En 1848 creó su obra Principios de la economía, la que sería una de sus principales obras en el campo de la economía. En el año 1859 publicó su obra Sobre la libertad. En 1860 hizo consideraciones sobre el gobierno representativo. En el año 1863 publicó su obra El utilitarismo. En el año 1866 se convirtió en la primera persona en la historia del Parlamento en pedir el derecho del voto de las mujeres. Y finalmente muere el 8 de mayo del año 1873. Concluimos este video con la siguiente frase: no existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación. John Stuart Mill.